Si hago poesía es para contribuir a un mundo que se derrumba, para levantar el espíritu ya tantas veces muerto. Hola a todos, les saluda Alexandra Tirado y el día de hoy les tengo una historia y un poema del poeta guerrillero del Perú, Javier Herao. La voz poética de Javier Herao surgió a muy temprana edad. Y es con él con quien se determina la apertura de la generación del 60 dentro de la literatura del Perú. Resulta que surge en él una necesidad de manifestar o expresar a través de las letras su visión dinámica e interesante de la vida. Javier es reconocido no solamente dentro del mundo de la poesía, sino también por su faceta como guerrillero. Pero el día de hoy vamos a tratar de interactuar ambas personalidades para intentar comprender mejor sus versos, su poesía y llegar a valorarla. Herao el poeta creció en un hogar privilegiado leyendo autores sumamente complejos para su edad. Estudió un tiempo en la Facultad de Letras de la Universidad Católica del Perú, pero como su padre deseaba que él fuera abogado, postuló luego a la Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos del Perú. Es para esta época en la que Javier se da cuenta que él no quiere vivir en un mundo académico dedicado totalmente a la universidad, sino que quiere dedicarse a la poesía y al arte. Decisión con la que obviamente su padre no estaba de acuerdo, pero el hecho de que Javier haya estado estudiando en la Universidad de San Marcos le permitió frecuentar más el círculo poético de la ciudad de Lima. Para ese entonces, como Cecilia Herao se encarga de recordar en un libro que hace una recopilación sobre las anécdotas y vivencias que habría compartido junto a su hermano en su hogar, ella menciona que Javier empieza a llevar una vida muy bohemia, a llegar muy tarde a su casa y a tener ciertas discusiones y enfrentamientos con su padre. También menciona algo muy curioso, y es que cuando se publica su primer poemario, aquel que alcanzó una muy buena crítica dentro del mundo literario, titulado El río, Javier llegó a su hogar y empezó a recitar en el pasadizo de su casa en voz alta para sus hermanos. Y cuando pasaba su papá se burlaba de él y para molestarlo le decía: «Yo soy un río, ¿eso es poesía?». Él se resentía obviamente, pero le respondía diciendo que él sería un gran poeta como Rimbaud, que escribiría hasta los 21 y de ahí nunca más. Bueno, cuando leí la anécdota me sorprendió demasiado porque me parece muy curioso lo que llega a mencionar Javier Herao, teniendo en cuenta que él efectivamente vive solamente hasta los 21 años y en serio llegó a ser un gran poeta a pesar de su corta edad. Entonces se reforzó un poco en mí la idea de su poesía premonitoria, ¿no? El hecho de que Javier quizás sentía que iba a morir o que tenía esa sensación o esos pensamientos de que su vida iba a acabar muy joven. Incluso acabo de recordar que hacía mención de que cuando Javier Herao le habría regalado uno de los ejemplares de su poemario El río a uno de sus hermanos, él había colocado en la dedicatoria algo como del hermano muerto de la familia. Quizá por ello en su personalidad habían rasgos de vitalidad, de una especie de desesperación de vivir con urgencia. Yo soy un río. Voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles a mi alrededor sombreados por la lluvia. Yo soy un río, bajo cada vez más furiosamente, más violentamente, bajo cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Yo soy un río,
un río cristalino en la mañana. A veces soy tierno y bondadoso, me deslizo suavemente por los valles fértiles, doy de beber miles de veces al ganado, a la gente dócil. Los niños se me acercan de día y de noche trémulos amantes apoyan sus ojos en los míos y hunden sus brazos en la oscura claridad de mis aguas fantasmales. En estos primeros versos con los que Javier le da apertura a su poemario El río, se puede notar su estilo directo, claro, incluso un tanto naturalista. Pero para comprender cómo es que Javier nos deja a muy temprana edad, es necesario saber o conocer también su faceta, no solo como poeta, sino también como guerrillero del que les estaba hablando. Herao, el guerrillero, en tiempos en que la revolución cubana se encontraba en auge, integró las filas de la lucha. Había decidido viajar a Cuba para poder estudiar cine, una de sus pasiones, a través de una beca, pero allá abrazó los ideales de la revolución, el comunismo. Y cuando regresó al Perú siendo parte del Ejército de Liberación Nacional, se encontró en la ciudad de Puerto Maldonado siendo emboscado por la Guardia Republicana, quien los echó a él y a sus compañeros porque creían que habían llegado a hacerle daño al pueblo. Javier Herao logró escapar junto con uno de sus compañeros y llegaron hasta el río de Madre de Dios. 21 balas impactaron el cuerpo de Javier Herao. Acabó con él una dum-dum, una bala que utilizan solamente los pobladores para poder matar animales. Así, el poeta, el guerrillero escritor del río, formó parte de él. Eran ya uno en sí mismo. Última parte del poema El río. El día llegará y en los mares inmensos no veré más mis campos fértiles, no veré mis árboles verdes, mi viento cercano, mi cielo claro, mi lago oscuro, mi sol, mis nubes, ni veré nada, nada, únicamente el cielo azul inmenso, y todo se disolverá en una llanura de agua, en donde un canto o un poema más solo serán ríos pequeños que bajan, ríos caudalosos que bajan a juntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas. Herao fue sin duda alguien que se dio cuenta que no bastaba con el poder que ejercía con su palabra, sino que necesitaba acción respecto a sus ideales, que quería ir más allá de lo que un papel podría expresar y buscó y trató de materializar lo que él pensaba, de luchar por su causa. Y su poesía, enriquecida por la naturaleza y extrañamente premonitoria, nos permite recordarlo y nos permite apreciar hasta el día de hoy su aporte al mundo poético. Yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo no me río de la muerte, pero a veces tengo sed y pido un poco de vida. A veces tengo sed y pregunto diariamente, y como siempre sucede que no hallo respuesta sino una carcajada profunda y negra. Ya lo dije, nunca suelo reír de la muerte, pero sí conozco su blanco rostro, su tétrica vestimenta. Yo no me río de la muerte, sin embargo conozco su blanca casa, conozco su blanca vestimenta, conozco su humedad y su silencio. Claro está, la muerte no me ha visitado todavía, y ustedes preguntarán, ¿qué conoces? No conozco nada. Es cierto también eso, empero sé que al llegar ella yo estaré esperando de pie o tal vez desayunando, la miraré blandamente, no se vaya a asustar, y como jamás he reído de su túnica, la acompañaré, solitario y solitario.